El gobierno ya anunció que no va a aplicar ninguna ley con costo fiscal, aunque hayan sido sancionadas por unanimidad, como ocurrió en el Senado. Además, el presidente aseguró que irá a la justicia si no reúne el tercio de los diputados que necesita para blindar el veto a las leyes. Para hablar de estos temas estamos en comunicación con el abogado constitucionalista Diego Armesto. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, si el Poder Ejecutivo veta las leyes, en cierto modo está dando validez a la sesión. Sí, serían los actos propios, ¿no? Es decir, nadie puede alegar su propia torpeza. Si el Ejecutivo obviamente veta, está reconociendo todo el procedimiento parlamentario. Igual recurrir al órgano jurisdiccional es otra paparruchada, pero bueno, son parte de la pirotecnia que nos estamos acostumbrando. Es una continuidad de 20 años de pirotecnia en tirar por tirar y bueno, si algún tiro sale, que quede. Pero simplemente es para sumar una distracción al debate público y no discutir las cosas esenciales que necesita la gente. Ahora, hay un punto que tiene que ver con el hecho de que si finalmente se insiste con la idea de ir a la justicia o insistir con el veto, parecería que se desconoce el trabajo de un poder importante, que es el poder legislativo, ¿sí? Más allá del derecho a vetar, esa insistencia de no reconocer el trabajo parlamentario por un lado, y si se va a la justicia, da la sensación como de querer eliminarlo definitivamente. ¿Coincidís con esto o no? Totalmente, al 100%. Yo en el día de ayer escuchaba a una diputada nacional que decía, en base al artículo 32F del reglamento del Senado de la Nación, que si el vicepresidente que está a cargo de la presidencia del Senado no convoca la sesión, las sesiones son inválidas. Entonces, si el vicepresidente se traga la llave como el príncipe malvado de Shrek, y no abre más el Senado, lo cierra. Entonces volvemos a 1908, que fue lo que hizo Figueroa Alcorta cuando clausuró el Congreso de la Nación porque no le aprobaban una ley. Entonces, flaco favor se le hace en base a esos discursos teñidos de democráticos, pero en realidad en el fondo simplemente lo que buscan es obturar el debate público y cerrar uno de los poderes del Estado, desconociendo el artículo 1 de la Constitución, que habla que tenemos un sistema representativo republicano. Y cuando hablamos de república hablamos de 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. La Corte Suprema, a partir del fallo Soria de Guerrero, dijo que no iba a intervenir en los procedimientos de sanción de las leyes. En el caso Barrick, con respecto a los glaciares, a la ley de glaciares, también dijo lo mismo la Corte Suprema. En el caso Cristina Fernández de Kirchner, la Corte Suprema también reivindicó y dijo que no se iba a meter en lo que hace el Congreso en cuanto al funcionamiento de su reglamento. Entonces, ¿van a ir a recurrir a la justicia para plantear una acción judicial por un procedimiento constitucional establecido en la Constitución para pedir la inconstitucionalidad de la Constitución Nacional? Me parece que es el meme del hombre araña. De todos modos, bueno, esto va en el discurso. El veto por un lado, la judicialización por el otro. Da la impresión de que se trata de una estrategia política para estirar los tiempos. Y sobre todo por el discurso del presidente, habla de octubre. Es decir, están pendientes justamente la cuenta regresiva hacia las elecciones. Bueno, el problema es que cuando vos estás compenetrado en un proceso electoral, pareciera que todo es válido. Hasta en el discurso público es válido poder esgrimir no solo adjetivaciones hacia el otro, sino también tristes interpretaciones del funcionamiento y del texto constitucional y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En tal sentido, lo que el ciudadano debería entender es que estamos frente a simples declaraciones o, como dije, pirotecnias verbales sin sustento jurídico alguno que pueda permitirles llegar a un planteo judicial y hasta una medida cautelar. Obviamente que como decía Cristina Fernández, ¿no? Un vaso de agua y una medida cautelar no se le niega a nadie, pero me parece que en esta instancia hay que ver qué juez se animaría o qué abogado se animaría a firmar una demanda en este sentido, que debería estar acompañado con un ticket a la luna para no volver nunca más a ejercer la profesión de abogado. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, finalmente el presidente, el Ejecutivo veta
y el Congreso rechaza ese veto logrando 2/3. Ya se abrió una negociación política, el jefe de gabinete está intentando hablar con algunos gobernadores, entre comillas, dialoguistas. Pero si finalmente el veto es rechazado, el Poder Ejecutivo, ¿se puede negar a aplicar una ley, en este caso el aumento de los jubilados? Y quebraría el principio de legalidad y en segundo lugar estaría automáticamente cayendo una figura penal que es incumplimiento de los deberes funcionario público. Claramente, frente a esta actitud, si el Poder Ejecutivo se deniega a la aplicación de una ley, deberíamos estar hablando de un mal desempeño en el ejercicio de la función. ¿Con qué consecuencias? El juicio político. Ahí está. A eso iba justamente, si eso implicaría un juicio político. Hay otro... Y sí, el mal desempeño es el juicio político, no puede un Poder Ejecutivo desconocer las facultades de otro poder de Estado. Es decir, vivimos en una república todavía, creo, donde la ley la hace el Congreso, guste o no te guste, la ley la hace el Congreso. Es decir, yo sé que te puede caer mal, puede ser que las leyes... Muchas veces yo a veces defino como el populismo legislativo, pero bueno, uno tiene que tratar de entender una de las herramientas fundamentales del proceso democrático, que es el diálogo y la búsqueda del consenso. Si vos tenés una actitud, asumís una actitud beligerante para con todos los que te dicen, che, no, mirá, lo que dice atrás en la tiza está mal y automáticamente sos odiado y es un problema. Ustedes tienen... Miren, yo el otro día hablaba con un exfuncionario Alfonsín y me contaba una anécdota. Un día estaban unos ministros en el despacho de Alfonsín y se le acercó y dice, mirá, le dice, mirá Raúl, o mirá presidente, hicimos la ley Muchi, nos enfrentamos a los sindicatos, le hicimos juicio a las juntas militares, vamos por el tema de las reformas económicas, tenemos que tratar de no pelearnos con todos porque nos vamos a quedar solos. De la experiencia se aprende. Diego, ¿vos crees posible que se pueda desarrollar un proceso de juicio político al presidente o que existe un camino o que se aceptará algún tipo de asesoría, me imagino, para evitar esto? ¿Hay plafón para el juicio? Yo no sé si... Yo nada más dije, es decir, ustedes me preguntaron, si no cumple la ley, ¿qué es? Incumplimiento de la ley del funcionario público. ¿Consecuencias? ¿Cómo se lo puede ejecutar? ¿Por el proceso penal o se lo podría tomar como una causal de mal desempeño? Ahora, esto es cómo funciona el sistema constitucional. Ahora, yo no te puedo opinar si hay número o no hay número, eso... Es decir, si hubiera número ya lo hubiesen hecho, es decir, me parece que uno tiene que buscar siempre por todos los mecanismos que los periodos no nos transformemos en un Perú, sino que tenemos siempre la Argentina dentro de todo tuvo, salvo en el caso de Raúl Alfonsín y en el gobierno de la Rúa, siempre todos los presidentes terminaban los periodos de gobierno. Es decir, sería triste que la Argentina caiga en esto que caracteriza a algunos países de América Latina, por más que sean países hermanos, pero bueno, que afecta a la institucionalidad. Hablando de Perú, las expresiones de ayer de algunos tuiteros cercanos al gobierno representan básicamente una apología del delito, en fin, contra la democracia, esos tanques contra el Congreso. ¿Qué se hace en un caso así? A ver, buena pregunta, ¿no? Mirá, voy a ser claro, si se llama, lo dijiste vos, apología del delito. Obviamente que ellos cuando te hablan de tanques, acordate que el tanque para ellos es esto, ¿no? Es el teléfono celular. Lo podés citar judicialmente, lo va a citar un fiscal y van a decir, no, el tanque era el celular. Han hablado de dinamitar el Congreso, de matar a los senadores y a los diputados. Vuelvo a repetir, todos se horrorizaron porque le tiraron caca y unos panfletos a un diputado de la Nación. En esta instancia debería haber algún fiscal que tomara la posta y denunciara penalmente por apología del delito y por violación a los principios democráticos y constitucionales que tiene una protección en el Código Penal de la Nación. Pero obviamente me parece a veces que faltan
falta un poquitito de valentía por el lado de algunos fiscales que son valientes para algunos y son poco creíbles, pero que solamente anima con el poder cuando el poder lo ha dejado, nunca cuando estás en el poder. Y esto me parece una cosa que es un ajuste que debemos hacer y reclamar al Poder Judicial. ¿Lo hacen en preservación propia o pensás que se está actuando sobre el Poder Judicial para evitar este tipo de situaciones? ¿Por qué no saltaría un fiscal frente a esto? No, para preservarse a sí mismo. No, a ver. No lo van a hacer por alguna cosa. Se preservan. Es decir, vos imaginate esto, Silvia. Es decir, yo, obviamente, si yo fuera fiscal, yo ya hubiese hecho las denuncias, hubiese hecho todo, porque a mí me importa nada. Pero muchos están contentos con el lugar que están. Y tienen el sueldo todos los meses, y tienen 3 meses de vacaciones. ¿Quién tiene eso? Nadie. Estamos hablando de particulares. Ahora, ¿qué pasa con el presidente cuando retuitea este tipo de cosas? Bueno, a ver, yo sostengo que el insulto y el agravio afecta uno de los principios básicos de la democracia, que es la pluralidad y el respeto a las diferencias y respetar al otro. La democracia se construye a partir de las diferencias y buscando consensos. Frente a la violencia o el discurso del odio, lo que busca es obturar el debate público. Y frente a eso, claramente lo que se intenta, desde mi punto de vista, es un tipo de censura indirecta. Por ejemplo, con respecto a ustedes los periodistas, ¿no? Cuando se los ataca a ustedes, siempre digo que lo que se busca es que se acallen, que no digan nada, que no informen y que estemos hablando del domingo que River juega contra Platense, en vez de estar hablando de cosas fundamentales. Es decir, yo lo he vivido en carne propia, he opinado públicamente en algún canal y he sido eliminado como en Gran Hermano. Entonces, es parte también del sistema perverso en el que estamos imbuidos casi todos los argentinos. Diego, cuando los temas que quedan en el camino, que se han convertido en ley, tienen ida y vuelta, tantas posibilidades, son sensibles. El aumento jubilatorio, el bono, una situación de emergencia como el caso de Bahía Blanca, la discapacidad. Diputados sacó una media sanción a la emergencia en materia de salud, universidades. Y se viene este rebote político en nombre de sostener el superávit fiscal. ¿Qué cuestión se genera entre los legisladores en la relación del Poder Legislativo? ¿Alcanza con un buen diálogo con un gobernador para, entre comillas, domar al Congreso? Bueno, en 1917 José Nicolás Matienzo escribió un libro que se llama El Gobierno Representativo Republicano y Federal. Y yo después, hace unos años, escribí un artículo en una revista jurídica que decía, el título que era los superpoderes de los gobernadores de provincia. Y yo sostengo, siguiendo a Matienzo, que los gobernadores son los grandes dispensores de los cargos nacionales. Y normalmente siempre dependen los diputados, los senadores, del humor del gobernador. Pero después tenés los senadores huérfanos, que no tienen gobernador. Y esos son los más peligrosos porque no sabés para dónde van a disparar. Entonces me parece a mí que los gobernadores tienen una relación directa con específicamente con los senadores y los diputados. Y si vos ves el resultado de ayer del Senado, hay muchos gobernadores que ayer votaron, pero en diputados se esconden o votan y son parte de los 87 héroes. Entonces hay que ver en ese juego y en ese tire y afloje cómo terminan jugando o desarrollando las posiciones políticas dentro de la Cámara de Diputados, porque van a ser 2 cámaras distintas. Claro. Entonces vos, para que el veto sea rechazado, tiene que rechazarlo las 2 cámaras conforme al artículo 82, que no hay sanción ficta o tácita. Ambas cámaras tienen que pronunciarse. Entonces, frente a esto, obviamente que yo creo que los gobernadores van a jugar un papel fundamental en el tema del rechazo. Ahora, como bien dijiste vos, son temas sensibles, temas populares, temas que generan una empatía de todos, y me parece que hay que ser cuidadoso, ¿no? Es decir, uno puede poner en la batalla electoral y en un año electoral el debate sobre estas cuestiones, pero creo que hay que debatirlos con profundidad y con la responsabilidad que genera ser un servidor público. Creo que eso es lo principal y lo que deberían tener en cuenta
al momento de debatir y no que todo se resume simplemente a como dije, ¿no? Una adjetivación, un insulto o un agravio hacia el otro o al que piensa distinto. Doctor Diego Armestos, abogado constitucionalista, ha sido muy amable. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Y buen fin de semana, cuídense. Muchas Chau. gracias igualmente.